qué cantidad de gente que hay, es que de verdad hay colas para sacar fotos. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. El lugar que estabas esperando, ¿no? Ay, es lo más bonito que hay, de verdad. Imagínate estar aquí abajo esperando para que 70.000 o 50.000 personas te estén mirando para que te estés por matar con otra persona. No, es muy, muy loco todo esto. Hola, sed todos bienvenidos A un video más. Nos volvimos a la maravillosa Italia, pero esta vez a la capital, a la hermosísima ciudad de Roma. Por si no nos conoces, yo soy Xavi. Yo, Florencia. Así que vamos a ver qué nos depara esta maravillosa ciudad. Vamos a ello. Y qué mejor manera de empezar este video que en la mismísima y hermosísima Piazza Navona, una de las plazas más importantes de aquí de la ciudad de Roma. Aquí atrás mío, justamente ahora, estamos en la Fuente de los Cuatro Ríos. Y lo interesante de esta fuente es que simboliza los 4 ríos de los 4 grandes continentes. Uno de ellos es el río Nilo, el otro el río Danubio, el río Ganges y por último, orgullo argentino obviamente, el mismísimo Río de la Plata. No, y no veas lo que es Roma, que prácticamente a cada calle que tú te cruzas te encuentras con una joya tras otra. Es una pasada, solo mirad dónde estoy. El famosísimo Panteón de Roma, pero mirad qué pasada, arquitectónicamente es increíble. Ya solo lo que es la arquitectura de este lugar, mirad aquí esta fuente, todo este especie de obelisco, con todo podemos ver aquí jeroglíficos egipcios, es una auténtica pasada y mirad el Panteón. Solo mirad lo imponente que es esta bestialidad. Esto creo que tiene como, ¿qué? ¿2000 años? No sé si llega, pero ¿cómo hicieron esto? Que alguien me lo explique. Es que te sientes completamente diminuto. Mirad qué preciosidad de lugar. Ahora, ahí os va un tip de viaje que verdaderamente no es algo que podáis hacer nada, porque es como es, pero al menos que estéis precavidos de si venís a Roma. Vais a ver que en los lugares turísticos hay gente muy pesada. Muy pesada. Tal cual estábamos intentando sacar fotos, intentar grabar y no ha parado de venir un montón de esta gente que te vende cosas, que si cargadores inalámbricos, que si sticks de selfie, un montón de cosas y no te dejan en paz. Es el lugar del mundo que he visto que más te insisten por esto. Así que bueno, no podéis hacer nada porque tampoco los podéis mandar a la mierda, pero que sepáis que esto es así. Ya del Panteón nos pusimos en marcha y recorrimos las bellas calles de Roma, todas llenas de vida e historia, hasta que llegamos a uno de los lugares más icónicos y espectaculares de esta ciudad. Y ahora sí, llegamos a uno de los lugares clave, uno de los lugares más icónicos y más bonitos de toda la ciudad, ¿no? Lo más mágico que hay en esta ciudad, de verdad, impactante. Venga, va, 3, 2, 1... Obviamente no hace falta ninguna presentación, todo el mundo sabe qué es lo que tenemos aquí atrás, la mismísima y hermosísima Fontana di Trevi. Lo que sí, para que vean, queremos mostrar también la realidad, como siempre nos gusta mostrar la realidad de los sitios, que no siempre las fotos dicen la verdad. Qué cantidad de gente que hay, es que de verdad hay colas para sacar fotos. No se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Miren, aquí atrás ya... Toda esta gente. Ni un alfiler cabe. Pero bueno, siempre se puede encontrar igualmente un huequito mientras te metes así rápido, pam, las fotos y salís, porque es así. Todo el mundo quiere la foto icónica. Personalmente he de decir que la primera vez que vine a Roma yo pensé, bueno, no será para tanto, ¿no? O sea, en la cámara, en Instagram, en todos los sitios seguro que es espectacular y luego me va a decepcionar. Y he de decir, honestamente os lo digo, una vez estás aquí es todavía más impactante. Es la tercera vez que estoy en Roma y wow, siempre te quedas admirándola porque es un lujo estar en este momento aquí. Te podrías quedar horas admirando la fuente y deleitándote con los increíbles acabados que tienen cada una de las esculturas, columnas y pequeños detalles que hay en ella. Dice la tradición que si tiras una moneda a la fuente, volverás a Roma. Si tiras 2, encontrarás el amor con una italiana o italiano, y si tiras 3, te casarás con esa persona. Igualmente, no te recomiendo para nada tirar monedas, ya que desde hace un tiempo es algo ilegal y penado por ley, y hay varios agentes de policía vigilando el lugar 24/7. Pero no te preocupes, yo jamás tiré ninguna moneda y pude cumplir todos los deseos. Volví a Roma, me enamoré de una italiana y me voy a casar con ella. Sin duda, la Fontana di Trevi es uno de los monumentos más impactantes que jamás hayamos visto, no solo de la ciudad de Roma, sino de nuestras vidas.
No muy lejos de la Fontana di Trevi nos topamos con una tienda entera dedicada a Pinocchio, además de un sitio especializado en limonchelos. Y ya de ahí emprendimos hasta nuestra siguiente parada, uno de mis lugares favoritos de Roma. Bueno, y ahora mismo nos encontramos en la Plaza España, que estamos en lo que yo le digo la Golden Hour. Miren, la luz está increíble. Y este barrio es hermoso, la verdad. O sea, tiene todas las tiendas caras, digamos, de las que me pueden llegar a gustar, pero nunca puedo acceder. Bueno, Balenciaga, Valentino, Dior. Por favor, miren Dior, lo que es la tienda, todo el detalle que tiene afuera de la iluminación. No. De verdad que esto es increíble, es muy bonito y bueno, se nota la cantidad de turismo que hay. Hay muchísima gente, pero bueno, todo tranquilo, todo hermoso. Como siempre, Roma, 10 puntos. Desde la Plaza España nos metimos por la vía dei Condotti, una calle donde te puedes encontrar tiendas de las marcas de moda más lujosas del mundo. Además, coincidió con que era época de Navidad y todas las calles estaban decoradas al más puro estilo navideño, llena de árboles y luces, lo cual le daba un toque más mágico a la ciudad. Segundo día, ¿dónde estamos? Estamos en otro país. Nos vinimos nada más ni nada menos que a la Città del Vaticani. Y compramos las entradas esta misma mañana, que la verdad que no lo recomiendo en absoluto, porque estaba casi todo agotado. De suerte pudimos conseguir eligiendo como grupo, no como familia, porque debemos elegir para entrar como familia, pero no. No somos familia, somos un grupo. Así que vinimos como grupo y había solamente una hora. Y cuando vimos eran las 10 de la mañana y era 11:30 esto. Así que nos vinimos corriendo en un bus, que por cierto, los buses de Roma son un caos. No se sabe lo que es adentro, o sea, las puertas rebota el techo, parece que se va a desarmar en las calles, es un caos de verdad. Así que bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver qué nos depara este día en el Museo del Vaticano. Vamos a tratar de mostrar lo máximo posible. Ya se sabe que igualmente la Capilla Sixtina lamentablemente no se puede grabar, pero bueno, vamos a al menos mostrarles nuestro recorrido. Tal y como dijo Flor, hace falta pagar entradas para entrar al Museo del Vaticano, por lo que te recomendamos no hacer como nosotros y comprarlas con anticipación. Nosotros vigilamos de comprarlas a través de la página web oficial, la cual te dejamos en la descripción de este vídeo, ya que hay muchos lugares donde te la revenden a precios bastante más elevados. La entrada normal cuesta 17 euros, aunque te cobran una tarifa extra que hace que la entrada ascienda a un total de 21 euros por persona. Así que, ya una vez dentro, empezamos nuestro recorrido por este asombroso y sagrado país. No, es impresionante la cantidad de arte que hay en este lugar, o sea, no te lo terminas nunca. Te aburres de ver arte todo el rato. Pero mirad, está todo al detalle, todo perfecto. De momento igual vamos bien, ¿no? No hay ningún crucifijo dando vueltas con nuestra presencia, no hay ninguna virgen sangrando los ojos, así que... Lo impresionante de todo no es solo el arte que ves en las estatuas, las esculturas, todo lo que se está exhibiendo, sino que es todo el edificio, todo es como un palacio, todo hecho de mármol, todo está detallado, todo está al punto del detalle, el suelo, el techo, hasta las mismas paredes, las columnas, todo, es impresionante. Así es, más vale que te guste el arte porque todo el recorrido está completamente repleto de arte de todo tipo, arquitectura, esculturas, pinturas o incluso directamente en la tela. Incluso nos encontramos con una sección enteramente dedicada a esculturas de animales, la cual se volvió rápidamente en una de nuestras favoritas. Y hablando de favoritos, déjame recordarte que si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle me gusta para que así YouTube se lo recomiende a más personas. También, la mejor manera de apoyarnos y ayudarnos a crecer sería que te suscribieras a este canal, para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis para ti y a nosotros nos ayudaría un montón. Y ahora llegamos a uno de los lugares que más ganas teníamos de ver, el lugar predilecto, un lugar espectacular que si veis en Instagram está lleno y plagado de fotos. El lugar que estabas esperando, ¿no? Ay, es lo más bonito que hay, de verdad. ¿Miramos a sacar una foto o qué? Vamos a ver si se puede con toda esta gente. Necesitarías días para poder admirar cada pequeño detalle de este increíble pasillo, pero nosotros teníamos que seguir nuestro recorrido en busca del rincón más codiciado de todo el museo, la famosísima Capilla Sixtina de Michelangelo, la cual no te pudimos grabar ya que está totalmente prohibido por las autoridades locales. Ya de ahí pasamos por una tienda de souvenirs y merchandising donde te venden hasta una equipación de fútbol del Vaticano, además de una cafetería y un restaurante. Y de ahí pudimos salir a unos jardines donde nos fuimos corriendo a buscar un lugar para sentarnos, de lo cansados que nos dejó el recorrido.
Bueno, tras poco más de 2 horas ya hemos salido al fin del recorrido, hemos visto la Capilla Sixtina. La verdad que no tiene desperdicio, te quedas ahí mirando. Lo malo es que, bueno, como se sabe, no se puede hacer fotos, como dijimos antes, ni se puede grabar, pero es que te quedas totalmente impresionado mirando cada detalle, todo, es que es una locura, de verdad, es de otro mundo. Eso sí, estamos reventados, ha sido salir, nos hemos venido aquí a unos jardines que hay y ha sido buscar ya un banco, un lugar donde sentarse porque terminas reventado, no paras de andar y no paras de ver arte, arte y más arte. Ya te termina doliendo el cuello, porque estás mirando así para todos lados porque es, como dijimos, el suelo, las paredes, el techo, es que todo se tiene que apreciar. Sí, yo diría que vale la pena, ¿no? 17 euros ha sido la entrada, bueno, había un fee, así que en verdad han sido unos 20 euros más o menos cada uno, pero vale bastante la pena. Sí se recomienda, o al menos lo recomendamos nosotros, dejar toda la mañana para esto porque sí que te toma mucho tiempo. No es algo que se pueda hacer rápido porque es un recorrido súper largo y tiene muchas cosas y bueno, lo que vale la pena es prestar atención a todo, así que eso, al menos unas horas hay que dedicarle. Y a ver, la verdad que al margen de lo que uno crea, no crea, las cosas como son, el sitio es espectacular, es una auténtica pasada, vale mucho la pena al menos una vez en tu vida venir a verlo, aunque las cosas como son. No deja de ser un lugar completamente turístico. O sea, nada más salir te encuentras que si el restaurante, que si la cafetería, que si los souvenirs, que si los imanes, que si sudaderas he visto, ¿no? Camisetas, de todo, cruces, todo te lo venden. Entonces, no deja de ser una especie de Disneyland París, pero para los católicos, básicamente. Y no, la verdad que da mucho que pensar. O sea, imaginaros si nosotros nos costó la entrada básica unos 20 euros, luego está todos los souvenirs, todo lo que son cafeterías, todo lo que son restaurantes, bares. Cuéntale que de media aquí la gente se puede gastar unos 30-35 euros, más cuéntale que puede venir aquí al día la gente. Miles de personas cada día. Cada día, todo el año. Es una auténtica máquina de hacer dinero esto, espectacular. Y como no podía ser de otra forma, un papa argentino pues toca cosas argentinas. La camiseta de la selección, de San Lorenzo, las firmas de el auténtico Dios nuestro Señor, firmas de varios jugadores, el fideo, más por aquí. No, hasta una dedicatoria de Pelé, increíble. Aquí de la selección italiana y no, del Diego. Increíble. Ya tocaba irse del museo, pero todavía nos quedaba por visitar uno de los lugares más icónicos, no tan solo de la Ciudad del Vaticano, sino del mundo entero. Y bueno, ya hemos salido de todo lo que es el Museo del Vaticano y aquí cerquita se encuentra la famosísima Piazza de San Pietro. Y justo aquí, enfrente nuestro, tenemos la súper reconocida Basílica de San Pedro. No, y la verdad que la basílica es súper mega imponente, o sea, mirad lo que es esto, no sé si se alcanza a ver, pero tiene un tamaño espectacular y aparte con el atardecer tiene su encanto. La Plaza de San Pedro es simplemente espectacular, su increíble tamaño, sus imponentes columnas, las estatuas arriba de estas. Sin duda, este es un destino donde tienes que venir al menos una vez en la vida. Es increíble pensar que cuando toca elegir un nuevo papa, toda esta plaza se abarrota completamente de gente esperando el resultado, mirando fijamente a la Basílica de San Pedro. Y ya que hablamos de la Basílica, déjame decirte que para entrar en ella no tiene ningún coste. Eso sí, prepárate para hacer una larga cola de tal vez unas cuantas horas. Y la verdad que está muy bonita la plaza. Nosotros habíamos venido ya en una ocasión en verano, pero en invierno tiene su encanto, ¿no? Está todo decorado navideño, hay un árbol gigante de Navidad y hay un pesebre todo tallado en madera, súper bonito. Algo que sí que nos hemos fijado, tanto aquí como en un pesebre que había dentro del museo, es que no ponen al niño Jesús. Sí, no entiendo por qué. Yo creo que lo pondrán para el día de Navidad, ¿no? Que es ¿Tú crees? supuestamente el nacimiento. ¿Tan literal se lo toman? Parece, nunca lo había visto de esta manera, la verdad. No, y de hecho yo pensaba que no valdría mucho la pena venir en esta época del año, en invierno, a Roma, y la verdad que está siendo una grata sorpresa. Está toda la ciudad ambientada de Navidad, tiene un ambiente muy, pero que muy chulo. Y bueno, nos despedimos ya del Vaticano. Arrivederci. Y nos vamos al siguiente punto turístico que queremos ir, que no habíamos ido hasta ahora, que es el Castillo de San Angelo. Según he visto en Instagram, se hacen unas fotos espectaculares desde ahí. Así que veremos. Bueno, la verdad que es súper espectacular, ¿eh? Es muy lindo, sí. Mirad, apreciad qué hermosura. El Castillo de San
Angelo. Sí, la verdad que es súper instagramable, muy bonito. Sí que en otras ocasiones que vinimos lo hemos visto de lejos, pero nunca nos habíamos acercado y la verdad, impactante, muy lindo. Bueno, lo único negativo en realidad es que nos agarró ya el atardecer, ya está medio oscuro, pero bueno, algunas fotos sí que pudimos tomar. Que por cierto, ¿sabían que este castillo es en realidad una tumba? ¿Qué? Sí. Sí que nos estuvimos informando y no es gratis entrar. No sé exactamente el precio, ¿tú sabes el precio? No, ni idea, no, no lo he buscado. Pero bueno, no sé si valdrá la pena, supongo que sí, pero ya sí eso para otro día, que ya se nos ha hecho un poco tarde. Tercer y último día. Hoy empezamos bien fuerte, mirad dónde estamos, el famosísimo Coliseo Romano. La verdad que la primera vez que habíamos venido a Roma no tuvimos la oportunidad de entrar y conocerlo por dentro, así que ahora dijimos, ¿por qué no? La entrada cuesta unos 18 euros, así que tampoco era tantísimo ni gran cosa, así que dijimos aprovecharlo. Así que nada, ya tic en la lista de maravillas del mundo. La primera para mí, la segunda para ti, ¿no? Segunda, sí. Porque ya conozco Chichén Itzá en México. Para acceder al interior del Coliseo hay varios tipos de entradas, dependiendo si vas en grandes grupos, tipos de acceso o si contratas un guía. Nosotros optamos por la entrada más básica, que incluía bastantes cosas. Acceso libre al interior del Coliseo, sin contar la parte subterránea y la arena, además de acceso al Foro Romano y al Palatino, aunque a eso ya llegaremos más tarde. El enlace a la página donde compramos los tickets te lo dejamos en la descripción del video. Dicho esto, continuemos. No, la verdad que es un lugar súper mega impactante, ya por fuera impacta, o sea, nunca me hubiera imaginado que el Coliseo de verdad, tras 2000 y pico de años que está construido, puede llegar a impactar tanto, es una cosa espectacular y por dentro no se queda corto, ¿no? Es gigante por dentro, la verdad que no se dimensiona de afuera. Pensar que hace como 2000 años, aquí mismo, había guerras de auténticos gladiadores y todo aquí lleno de gente animando y alentando para que se mataran entre sí. No, y peor aún, porque al principio eran solo gladiadores, pero luego se montaban shows increíbles porque la gente se aburría. Decían, ¿para qué quiero venir a ver a gente matarse si ya lo he visto casi cada semana de mi maldita vida? Y así todo empezaron a hacer shows para entretener a la gente. Empezaron a traer leones de África, elefantes, un montón de cosas muy locas que no te puedes imaginar cómo las traían y las metían aquí tal cual. No, y ya la última, la que a día de hoy yo no sé cómo hacían. O sea, aquí tal cual llenaban todo de agua y hacían batallas navales. O sea, es una locura, no me entra en la cabeza, yo no sé cómo hicieron, ya no sé cómo construyeron esta bestialidad y todo el resto me estalla la cabeza. No, y lo que impresiona aparte es pensar en cómo esto llega a día de hoy todavía en pie, después de todo lo que ha llegado a pasar aquí. Es increíble, aunque he de decir que está todavía en reconstrucción. Hay bastantes partes que están incluso de ladrillo, o sea, se nota que aquí ha habido trabajo de reconstrucción y mantenimiento. Incluso lo guay es que te muestran cómo era en su momento. Hay diferentes maquetas, diferentes imágenes y ojalá existiera una máquina del tiempo para poder viajar a ver este pedazo de monumento en su máximo esplendor. O sea, imaginaros lo que debería ser venir aquí. Espectacular, una auténtica pasada. Buah, y no pensé que íbamos a poder estar aquí abajo para ver todo esto de tan cerca. La verdad que es increíble. Imagínate estar aquí abajo esperando para que 70.000 o 50.000 personas te estén mirando para que te estés por matar con otra persona. No, es muy loco todo esto. Buah, qué ganas tengo de ver la peli de Gladiator ahora mismo, te digo, ¿eh? Estoy con el hype. Yo no la vi. ¿Qué? Quiero el divorcio. Nada más salir del Coliseo, encaramos directos hacia los siguientes destinos de nuestro recorrido. Primero fuimos hacia el Monte Palatino, situado en una de las 7 colinas de Roma, la cual es una de las zonas más antiguas de la ciudad, llegando a ver yacimientos de hasta 3000 años de antigüedad. De ahí bajamos a recorrer el famosísimo Foro Romano, el centro de la ciudad en la época gloriosa del Imperio, donde se concentraban los negocios, los centros religiosos, además del gobierno del momento. Y bueno, como con la entrada nos dejaban acceder también al famoso Foro Romano, nos vinimos para acá
que es un sitio enorme, ¿no? Sí, básicamente son todo ruinas, pero es muy grande para recorrer. No te lo acabas nunca, estamos reventados, ya no podemos más. Aparte miren lo que es el camino, son todos piedras enormes que no está bueno para tus pies. Pese a estar todo en ruinas, es asombroso pensar en lo antiquísimo que es todo esto, y cómo todavía hay cosas en pie para que podamos verlo así en la actualidad. Y justo aquí, delante de la Piazza Venezia, que es esta que tenemos aquí, que pasa todo el tráfico de Roma, se encuentra uno de los monumentos más imponentes y más chulos de toda la ciudad. Y es nada más y nada menos que el monumento a Víctor Manuel II. Solo admirar qué belleza, qué imponente que es. Que curiosamente uno cuando piensa en las atracciones que hay que visitar en Roma no piensa en este edificio, pero te lo encontrás porque está en el medio del centro. La verdad vale muchísimo la pena venir a verlo y admirarlo. Tal cual te lo topas por primera vez, te impresiona, te impacta, todo blanco, todo perfecto, es muy alto, parece que no, pero sí, es muy enorme. alto. Y aparentemente parece que es gratis, así que vamos a ver. También conocido como el Altare de la Patria, esta construcción de principios del siglo XX fue realizada en honor al primer rey de Italia ya como país unificado. También en él se encuentra un altar al soldado desconocido, construido tras la Primera Guerra Mundial, donde siempre hay dos soldados custodiando la tumba y una llama que jamás permiten que se apague. Y ya ni bien subís un poquito, podés apreciar todas estas vistas del centro de la ciudad, que da una paz, la verdad, se ve súper lindo todo. Wow, no, tremendo lugar, ¿eh? Es enorme, pero es enorme y hermoso. Mirad esto. Wow. Eso sí, tienes que subir muchas escaleras, ¿eh? No, vaya vistas, ¿no? No, mirad esto. O sea, por ahí está la plaza que estábamos antes, la Piazza Venezia, y aquí se ve toda la ciudad y hasta, mirad ahí se ve el Coliseo. Está increíble esto. No, incluso, mirad, tenemos aquí un bar para poder tomar algo aquí con estas tremendas vistas. A ver, ¿qué vistas tienen nuestros colegas aquí? Buah, no. Otro nivel, ¿eh? No, y espera, que del otro lado no se queda nada corto, ¿eh? Mirad todas estas vistas desde aquí. Si os fijáis ahí, está lejos, ¿no? Pero aquí detrás de la grúa, eso es el Vaticano. Es la Basílica de San Pietro. No, es tremendo. Al final sí que estar todo por aquí es completamente gratis. Sí que es verdad que para ir a la vista panorámica que hay arriba, que te sube todo un ascensor, hay que pagar una entrada que no sabría decir cuánto porque no lo hemos averiguado. Y también hay abajo como una especie de museo, que eso también se necesita entrada, pero para todo el resto, para dar toda una vuelta por todo lo que es este edificio, ver las vistas de toda la ciudad y todo, completamente gratis y vale muchísimo la pena y la verdad que lo súper recomiendo. Y bueno, gente, con este tremendo monumento a nuestras espaldas despedimos el vídeo de hoy. Ya sabéis, como siempre decimos, dadle like si os ha gustado el vídeo, así nos ayudaréis a saber si os está gustando este tipo de contenido y así hacéis que YouTube se lo recomiende a todo el mundo. Y no olviden suscribirse al canal en el botoncito de aquí abajo, que es completamente gratis, como siempre lo decimos. Ha sido un placer acompañaros en esta gran aventura. Y será hasta la próxima. Hola. ¿Por qué tienes que decir hola tú también? ¡Hola! No. Para ver si se me escucha porque estoy al lado tuyo. Vale.